Hola, 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 ¿cómo estamos? Bienvenidos a todos los que están conectándose ya, los que lo van a ver en vivo y los que, por supuesto, lo van a ver en diferido también. Bienvenidos a esto que es una edición especial desde Israel con Solmar Rey. Desde allí, transmitiendo en directo con toda la información de último momento, los detalles que se fueron sucediendo todos estos días con respecto al conflicto en Medio Oriente. Erev Tov para la tierra de Israel. Eh, También aquí en Argentina ya es pasada las 3:30 de la tarde, en Israel 8:30 pasaditas también. Así que estamos siendo más que bendecidos por esta oportunidad que el Eterno nos da de recibir no solo la información, sino la interpretación profética, bíblica, histórica, geopolítica de todo lo que está sucediendo. Y como ya lo habrán escuchado tantas veces, ¿no? Decimos que Israel es el reloj profético de Dios y lo afirmamos una vez más. Exactamente es así. Así que estamos en este tiempo listos para recibir lo que Sol tiene para compartirnos y le digo que él es una persona calificada. No tengo en este momento su currículum, pero sé que él tiene toda la capacidad, el conocimiento y la sabiduría y discernimiento de parte de Dios para compartir lo que Él va a compartir con nosotros. Por supuesto, Marce no está en pantalla, pero está allí presente también, así que los saludamos a los dos. Y Sol, entonces, para ir ganando tiempo, ya te dejo con la audiencia. Hola, shalom, shalom. Muy buenas tardes en Latinoamérica, desde acá, desde Jerusalén. Estoy un poco oscurito, pero no es por el bronceo. Estoy en un sitio que ahora vamos a explicar qué es. Es un sitio, el sitio protegido que se tiene acá en Israel para las familias. Hay sitios protegidos tanto en apartamentos como públicos. Pero bueno, ya ahorita les explico un poquito más. Quería darle las gracias porque nos acompañan, porque nos están acompañando, porque yo sé que no es fácil el horario entre semana. Para nosotros, digamos que es un poco más fácil porque gracias a Dios, primero estamos en un lugar protegido. Segundo, la gran mayoría de empresas nos canceló los horarios de trabajo por orden de la Defensa Civil, que solo para personal esencial es el trabajo Mm. ahorita. Para compañías o empresas que no tengan trabajos esenciales, no está permitido trabajar. El sábado a la noche nos llegó una notificación que hasta el domingo. Luego también volvió a la Defensa Civil a sacar otra notificación que teníamos hasta el miércoles. Se cerraba toda actividad pública y el lunes a la noche recibimos otra notificación de la compañía que era por 7 días. Entonces, ¿eso qué significa? Que el conflicto ha ido escalando a mayores y ha estado más complejo. Entonces, Wow. Entonces hoy no hay clases, no hay actividad comercial, no hay absolutamente nada. La gente está, digamos, obligada a quedarse en sus casas, ¿cierto? sí, literalmente nosotros ayer salimos porque tuvimos que ir a hacer unas vueltas de urgencia. Pero yo fui a dos oficinas que tenía que hacer dos vueltas y estaban cerradas. Entonces Ujú. había otra oficina en un centro comercial de 3 plantas, 4 plantas y solo estaba abierto un supermercado.
nada más. De resto, nada funciona, no está permitido trabajar para, o sea, para no vitales, como lo que es supermercados, restaurantes, hospitales, clínicas. Sí, Eso sí está permitido abrir. Gasolineras, que es algo que se necesita a diario. De resto, no, talleres, oficinas de diferente tipo, no, no, ni siquiera el Ministerio del Interior ni las oficinas de los ministerios están atendiendo solo vía online o telefónica, y incluso nosotros ayer teníamos una cita con Marce urgente, realmente urgente, que estábamos esperando hace 3 meses, y mm, yo le dije, llama primero porque era en otra ciudad, en Herzliya, y ajá, llamó y ni le contestaron. wow, Entonces, sí, significa que está el país completamente parado, es algo que no es bueno para la economía, no es sí, bueno para la gente de a pie como nosotros, no es bueno para nadie, y sí, lo único que hace es generar también incertidumbre. Las familias que tienen chicos en la casa tienen que buscar cómo hacerlo o hacerles actividades para que no vayan a entrar obviamente en en un pánico, sí, 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 choque, aparte de que tenemos cada media hora, cada hora, las alarmas que son realmente estridentes sí, y ir a los oídos. Voy a claro. hacerle Yo, aclaración para aquellos que no conocen cómo funcionan las alarmas. sí, ¿Qué son las alarmas? En Israel tenemos, después del 7 de octubre del 2023, que tengo aquí todavía una cintita que se usó acá para simbolizar las personas que estaban secuestradas, que ya dejamos de usarlas porque ya no hay secuestrados en Gaza. sí, Entonces, sí, se implementó a partir del junio del 2025, el año pasado, que fue la primera confrontación con Irán, un sistema de alarma por teléfono directamente que nos llega, no funciona como con app, no funciona por internet, sino es una notificación que envía directamente el ejército de Israel, sí, en donde Estados Unidos cuando hay algo parecido que es el Amber Alert, algo así, Amber una Alert. alerta que es, claro, que suena indistintamente de aplicaciones y todo, suena directo en el celular, sí, 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 es horrible, es horrible. sí, Suena más feo que una película de terror, los sonidos de las películas de terror. Entonces, esa nos llega 15 minutos antes. Eh, ¿Por qué razón? Porque cuando el sistema detecta un lanzamiento de Irán, es lo que demora aproximadamente un misil en llegar acá a Israel, de sí, 12 a 15 minutos, dependiendo la zona donde lo envían. Entonces, tenemos eso, aproximadamente libres 10 minutos. ¿Para qué? Para buscar, si estamos en la calle, buscar un sitio seguro para ubicarnos. Si estamos en casa, pues nos da un pequeño margen de tiempo. sí, Luego entran en acción las otras alarmas, que son varias, que una es conocida como CUMTA, otra, bueno, tenemos varias alarmas. Esas alarmas lo que hacen es avisarnos en qué zona específica va a caer el misil. Entonces nos dice, bueno, en el norte, Golán, o cuando es todo el país aparece con burbujitas rojas, ya sabemos que es para todo el país. Pero entonces de pronto nos puede dar un tipo de respiro, porque si es en el norte, pues los que estamos en el centro, sur, no, sí, entonces sabe uno exactamente, pero eso estamos hablando de un minuto, minuto 30 máximo claro, de tiempo que nos avisa esa alarma. Entonces hay que de pronto estar pendiente, mira uno, bueno, no es acá, nos podemos medio relajar un poco. Entonces, más o menos así es que funciona, y así que es que incluso hoy la implementé en nuestro canal de Telegram, eh, que la conecté directamente con el sistema de alerta temprana de Kunta. ajá, Entonces, para las personas que nos siguen en Telegram, si no nos están siguiendo, los invitamos a seguirnos en Israel Direct 360.
para que nos puedan acompañar y puedan estar al tanto de lo que realmente nos pasa a diario, cada minuto. Hoy, en esta tarde, gracias a Dios, hace como 3, 4 horas aproximadamente que no tenemos alarmas. Decía Marce, bueno, ¿qué están pensando? ¿Qué están tramando? Esperamos que no. Aquí en Jerusalén, sí tuvimos en el norte, la gente del norte sí ha tenido alarma, que esa es una de las que vamos a hablar un poco, un pequeño repaso por lo que está pasando en el norte, en el Líbano. Sí. Entonces, la gente del norte todo el día ha tenido que estar, corra para los refugios. Entonces, ¿qué nos toca a Y- nosotros? Estar aquí, en este cuarto. Es un cuarto que es como un cuadrado, un cubo, literalmente es un sí. cubo, que como pueden ver a este lado, tiene una ventana, Ujú. pero detrás de esa ventana hay una placa de metal de 3 centímetros, 4, sí, no, tiene unos 3 o 4 centímetros, que funciona también Sí. como ventana que es deslizante. Y la puerta también tiene un sistema de cierre hermético. Entonces es un shelter o es un Refugio. sitio de seguridad. Aquí se le Sí. conoce como mamá. Ajá. Entonces, ese es uno, digamos, que es en apartamento. Hay unos que son comunitarios, normalmente está en los sótanos de los edificios, ¿sí? Ujú. En nuestra casa en Farsaba funciona así también. Hay también otros que habilitan, por ejemplo, los centros comerciales o los edificios de compañías o de diferentes, usan los parqueaderos también, están Sí. habilitados como mamad. Entonces, cuando no hay o que la gente está en la calle, las puertas de los parqueaderos se abren para que la gente pueda entrar. Entonces, así es que funcionan los sitios de seguridad acá en Israel. Sí, te hago algunas preguntas. Hablando allí del lugar donde ustedes están, por ejemplo, ¿tienen baño allí los cuartos? ¿Esos son los cuartos de refugio? No, 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 no. El No. sitio de seguridad fue implementado hace unos años atrás. Antes era comunitario, después, pues, por algunas normas de seguridad y cambios en las leyes, se le ordena a las empresas que hagan el sitio de seguridad dentro de la casa. Es una habitación Sí, más. sí, Es sí. una habitación más que en tiempos cuando no tenemos guerra se usa para guardar, para muchas Claro, veces o guardar un cosas. cuarto de estudio para guardar cosas, claro. Normalmente se usa el cuarto de los chicos, que son los más Sí, difíciles de levantar, entonces uno de padre, pues mm, le queda más fácil ir al cuarto y estar con ellos. claro. ¿Sí? Sí, Entonces, así de esa manera funcionan los sitios de seguridad. Como te dije, es un sitio cuadrado, no, sí. no, no es alargado, es cuadrado. ¿Y como cuánto tiempo están allí entre alarma y alarma, o digamos, o cuánto tiempo dura el tiempo que tienen que estar allí adentro? Después de que el misil impacta o es derribado, tenemos mínimo 10 minutos estar al resguardo. Ajá, Igual nos llega una notificación del mismo sistema principal, pero esa notificación no tiene sonido, siempre nos llega como mensaje de texto sí. y ya pueden salir, nos llega en hebreo, en inglés y en árabe la Ujú. notificación. Entonces ya Ahora, pueden puede salir del suceder, espacio sí, protegido. pu- puede suceder que estén horas dentro del refugio. Sí, sí, Ah, claro. ujú. Hemos estado, nos ha tocado. Ah, El primer día, lo que fue el sábado y domingo, estuvimos casi todo el día en el refugio, wow. Mm, porque estaba uno y a los 10 20 minutos, son 10 minutos antes y lo que dura más otros 10 estamos hablando mínimo 20 30 minutos. Y sale uno y otra vez, de pronto tiene que ir al baño o ir a tomar agua. Hoy me tocó sí, hacer el desayuno en tres etapas. wow, wow. Este, Así funciona. En lo que sí es que me decías en cuanto a los baños, los
los refugios comunitarios de los edificios, sí tiene el refugio, tiene baño. Ujú. ¿Sí? Normalmente las familias en estos tiempos, algunos se van a dormir a los refugios cuando es grande, se llevan sillas, se llevan juegos. Anoche precisamente que era la festividad de Purim, incluso en Tel Aviv, en algunos parqueaderos subterráneos celebraron Purim bajo Ajá, las bombas, wow. porque se debe cumplir se debe Sí. cumplir el mandamiento. La vida Entonces, sí, la vida así continúa. es que pues, sí, la vida continúa. Sí. Exacto, exacto. Y Sol, y en cuanto, por ejemplo, ahora que estabas diciendo que está todo cerrado, que no hay actividad comercial, el tema de las provisiones, los alimentos, el agua, ¿cómo se manejan con eso? Bueno, ayer, por eso, ayer nosotros salimos y compramos algunas provisiones, ya teníamos algo otras. O como te digo, los supermercados están abiertos. Ajá, O sea, todo supermercado funciona, así sea tienda de barrio, funciona. Ellos ok, tienen permitido trabajar, por un sí. lado. Gracias a Dios no hay especulación, como Ujú. ocurre tal vez en algunos países que estamos en guerra y empiezan a especular. No, no, no. Aquí se mantiene todo como si no hubiera guerra, solamente hay restricciones. Sí, Capaz entonces, que no hay suficiente reposición de alimentos porque a lo mejor no pueden llegar los camiones y esas cosas, ¿cierto? pues hasta ahora no nos ha pasado eso. Oh, No ok, nos ha pasado eso, gracias a Dios. Ha habido durante todo el año 23 y 24 que estuvo la guerra con Hezbollah y con Hamas y con los yemenitas, sí. realmente que era todos los días, a cada hora, no, no hubieron falta de provisiones, gracias a Dios. Lo único que sí hubo restricciones que recuerdo y que tuvimos bastante problema para marzo fue medicamentos, Oh, sobre todo medicamentos para el dolor y todo, no habían, que fue bastante complejo, gran mayoría de medicamentos no se conseguían mm, y simplemente nos decían no hay, no hay, no hay, no hay, sí, no hay, no hay. Sabemos que muchos son, obviamente, los guardan para lo que es la parte logística, los batallones y todo esto, sí. pero tuvimos bastante complicación, nos tocaba, a veces llamábamos y nos decían, sí, sí, hay, y llegamos y ya se había acabado el medicamento. Llegaban por lotes muy pequeños y eso nos pasó Claro, en claro, en el año cuando, eso sí tuvimos bastante complicaciones. sí. Y me queda una pregunta que se puede en dos. El tema del internet y la electricidad. ¿Se corta cuando hay ataques? ¿El internet, la electricidad? ¿Cómo funciona eso? La electricidad normalmente por ahora no se nos ha cortado, solamente ha habido, de pronto en las zonas donde cae, obviamente van a haber cortes de luz, ¿sí? En los lugares donde hay impacto, obviamente si caen daños eléctricos, por obvias razones, no van a tener luz. En cuanto a la internet, cuando tuvimos los primeros ataques de Irán en el 25 eh, y los drones, incluso ahorita, se generan interrupciones. ¿Por qué? Porque como los drones funcionan por GPS, Ajá, entonces hay zonas donde se genera interrupciones de la internet, pero no son constantes y no son, digamos, es como que tú estás, te abre un ratito, pero no se pierde completamente ok, la, la- lo único que sí es, por ejemplo, en las zonas de bases militares, en la zona de ese aeropuerto, es un poco más complejo para tener internet. Tienes que tener la internet de la zona porque muchas veces hay interferencia por los mismos motivos de seguridad, ya que como sí, los drones funcionan por ubicación GPS y ellos pueden cambiar su ubicación o pueden su navegación, entonces lo que hacen es generar interferencia para que el dron se pierda.
en cierta manera. Y en cuanto al agua, ido. Tuvimos una falta de agua hoy, pero fue por arreglos que están haciendo acá en la zona. Entonces nos dijeron, no, es que están cambiando una tubería, que están muchas construcciones en la zona, entonces la quitaron el agua por unas horas, pero no fue por daños. Los daños son, digamos que locales, donde cae o donde hay impacto, hay Claro, obviamente, eh, no hay agua, no hay luz, no hay internet. sí. Pero por internet, por teléfono o teléfono, nosotros hemos viajado incluso en tiempos de guerra y que nos ha tocado ir a Haifa, nos ha tocado ir en Netanya, en Herzliya o en la zona de Farsaba. Son tramos cortos donde de pronto hay interferencia, pero no hemos tenido así problemas para la ubicación ni nada. Sí. Bueno, no teníamos, no, no acordamos hacer estas preguntas ni nada, pero creo que son muy importantes para saber cómo Sí. están viviendo el día a día ustedes allí, ¿no? Ajá, sí, exacto. Exacto, es bueno porque de pronto eh, las personas desconocen cómo es Sí, lo que se está viviendo. Eh, Ayer o he visto comentarios en las redes acerca de que eh, eh, pobrecitos, que los israelíes sí tienen los sitios de seguridad y ellos sí están muy bien y pobrecitos los iraníes que ellos no tienen. Entonces, quiero hacer una nota aclaratoria sobre esto. En Israel, la orden es proteger a la población, ¿sí? mm, Independientemente de cualquier cosa, el gobierno, como norma para los constructores, tiene que entregar un sitio con cuarto de seguridad. Es una orden, es ujú, una ley, no es que si quiere, entonces le vamos a cobrar más. No, ya está incluido, viene con, y si no lo tiene, está en el mismo piso, ya no se hace, porque si son un edificio de 10 pisos, no hay, de pronto se va la luz, solo escaleras, la gente le queda complejo. Entonces, por eso es sí, que se está implementando que los apartamentos tengan su propio sitio de seguridad. Entonces, caso contrario en Irán los sitios de seguridad son para el gobierno y para el ejército. oh, Entonces, son políticas completamente distantes y diferentes. sí, 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 ¿Por qué? ¿Por qué se hace en Israel así? Porque en el judaísmo lo que prioriza es la vida, ¿sí? Lo más exacto. importante es proteger la vida, como dice la palabra. Entonces se toma esa ley y se aplica que tienen que las personas y todas las compañías que constructoras tienen que entregar un sitio protegido, sea independiente o sea comunitario, pero tiene que ser de fácil acceso para las personas con discapacidad. También es esencial. Mm, Entonces, así funciona acá en Israel. Esa es wow, la ley. mm, ok. Bueno, si te Bueno, entonces parece, ahí quiero... ya te dejo con lo que has preparado para compartir con nosotros entonces. Sí, pero no me dejes solo, por favor. No, no, estoy aquí, solamente tengo que hacer una cosa que ya tenía programado de antes, pero sí, acá estoy, No te preocupes, no, estaba bromeando. acá Ok, estamos. igual, tu aporte y tu profesionalismo, primero que todo, darte las gracias porque al principio la presentación que hiciste de mí, muchísimas gracias. Es algo que podemos aportar para que dar un poco de luz en medio de, tú sabes que en medio de las guerras es cuando más falsa información circula en las redes. Exacto, pero Yo recibí sí, hace 2 días sí, recibí un mensaje de un amigo de Estados Unidos, me envió un video, sí, era oscuro, se oía gente gritando, hablando en hebreo y lluvia de misiles que caían sobre una mm, ciudad, a veces se veían reflejos y parecía la ciudad amurallada de Jerusalén. Entonces se sí, miraba que caían y que explotaban acá, explotaban allá.
y tristemente la IA está haciendo, algunos usan la IA con malas intenciones y Sí, pues lo que hacen es generar ese terror en la gente y obviamente sabemos que es para generar más like, más vistas y que sí, puedan monetizar sus canales, cosa que no hacemos claro, acá con nosotros, que nos gusta dar las cosas, así hablemos poco, pero dar las cosas con verdad, que es lo más sí. importante, que la verdad siempre esté Por un presente. lado, sí, por un lado eso, y por el otro lado, hay resistencia inclusive en el pueblo cristiano. Cuando se habla, por ejemplo, de que estas son las profecías que se van cumpliendo, eh, hay mucha respuesta muy dispar, ¿no es cierto? Hay gente que lo Ujú. entiende, que lo comprende y otros que no, que lo rechazan y dicen, no, eso no es así, esto va a ser así, tal, 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 pero no se toman el tiempo de estudiar y de interpretar correctamente. Lo aprendieron de una manera y ahí se quedan, lamentablemente. Entonces, es muy importante que traigas luz sobre esto en tu conocimiento, no solo de la palabra, sino, no recuerdo bien los estudios que tienes, por eso decía que no tengo tu currículum, perdón, pero eso no es profesional, No pero te eh, preocupes. pero tienes estudios hechos que acreditan lo que realmente vas a compartir con nosotros. Bueno, ok, sí, hemos estado, gracias a Dios, nos ha permitido hacer unos estudios en arqueología bíblica, todo lo que son los rollos del Mar Muerto. También hemos podido estudiar algo de geopolítica de Medio Oriente, Ujú, también el conflicto árabe-israelí y algunas otras cosas más acerca de lo que es, por ejemplo, todo lo que fue el ministerio y la obra del Señor Jesús. Y en la parte norte, todo lo de Magdala o toda esta zona del norte, la parte arqueológica que es muy interesante, ¿sí? Entonces, un poco también hemos estudiado acerca de lo que es el tabernáculo y todo lo que el significado y la conexión que tiene con el Señor Jesús, que es lo que toda la Biblia, vemos que la Biblia enfoca a una persona y a la persona de Jesús, al Creador. Entonces, ahí es donde siempre queremos enfocar, hablar con la verdad. Hoy eh, vamos a hablar no tanto de un tema mm, religioso, vamos a intentar dejarlo esa parte para la próxima, no religioso, desde un punto de vista bíblico, pero hoy vamos para poder tener un contexto de lo que hablemos en el próximo vivo, si el Señor lo permite hacerlo en 2 días, pero para poder entender por qué están pasando todas estas cosas y tener claro realmente una de las causas, por ejemplo, lo que es Irán, lo que pasó con Irán, qué significado también tiene lo que es el estrecho de Hormuz, la muerte del ayatolá que extrañamente y que casi siempre pasa en estos grupos que lo confirman hasta meses o casi años después. Aquí el primer bombardeo que se hizo sábado a las 8:20 de la mañana aproximadamente fue dirigido directamente contra el señor el ayatolá y contra, estamos hablando que en ese momento murieron aproximadamente 38 altos rangos de la Guardia Revolucionaria y del ejército de Irán. mm, Entonces, que estaban en una reunión. Con eso vemos otro punto bastante preocupante para la seguridad iraní que están siendo vigilados. No, no es otra, porque fue con tal certeza dónde lo ubicaron y dónde, a quién, sabían quiénes estaban allí y el ataque fue certero por medio de Estados Unidos e Israel. Es lo que sabemos hasta la fecha y que cada día poco a poco vamos escuchando lo que va soltando los gobiernos, tanto del de Israel como de Estados Unidos, de lo que pasó ese día
y cómo fue eliminado el ayatolá. ¿Por qué le digo que extrañamente? Porque exactamente a las 24 horas después de haber rumores que Israel decía, sí fue ellos, Estados Unidos también, varios canales noticiosos, incluidos árabes como Al Jazeera, empezaron a soltar de que muy posiblemente el ayatollah había muerto. Y al otro día, a las horas de la mañana, la televisión iraní estatal lo confirmó. Entonces fue algo muy extraño que lo hayan. ¿Por qué? Porque era ya casi imposible sostener que él estaba vivo. Entonces, eso fue lo que pasó y lo que podemos confirmar el domingo ya se confirmó de que el ayatolá estaba vivo y eso, obviamente, para lo que es este país como Irán, con este gobierno y con el tipo de figura que murió en ese ataque, lo que hizo fue generar un poco de, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, Desestabilidad, ¿no? exacto, generó inestabilidad en la zona, obviamente, generó también, aunque no lo digan, pero en su mismo entorno, en todo lo que es el gobierno, quedó descabezado porque no solamente fue él como líder supremo, sino también los que estaban con él, que era el jefe del ejército, el jefe de la Fuerza Aérea, que ya en el 2025 Israel había eliminado algunos prominentes y que ahorita estaban y a ellos y automáticamente también generó ese vacío de poder en, en Irán, en el gobierno de Irán o en esta que es conocido como dictadura teocrática, que es lo que realmente es Irán. Luego, vamos a tratar un poco el tema de lo que es el estrecho de Hormuz. Es un lugar, ahorita les muestro una imagen, es un lugar que es bastante crítico para el mundo porque según estadísticas, el estrecho de Hormuz es, a ver, perdón, es por donde pasa el 20% de el petróleo del mundo. Entonces, es algo bastante, un punto álgido para todo lo que es el transporte del petróleo del mundo y que puede generar diferentes problemas, tanto alzas como escasez. Y el otro punto que vamos a tratar muy brevemente es la activación en horas de anoche y hoy de la madrugada del Frente Norte con el Líbano, no con el Líbano, sino con el grupo terrorista que está en el sur del Líbano, que es Hezbollah, que también tiene obviamente que es un grupo político y que también es un proxy o un grupo que está afiliado y creado directamente por el régimen iraní en el año 79. Entonces, esos tres temas vamos a hablarlos, vamos a profundizar un poquito más acerca de quién es el ayatolá, cuál es su función, qué es lo que él hace y cuál es el vacío de poder que generó. Y obviamente esto lo que hizo fue un endurecimiento de una respuesta militar por parte de Irán no solamente a Israel y a Estados Unidos, sino a los países que estaban alrededor de él, que también son árabes. Entonces hay que entender por qué razón Irán, siendo un país árabe musulmán, ataca a otros países árabe musulmanes. Algunos dirán, bueno, es porque los países como Qatar, Bahrein, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, tienen bases americanas allí. No, realmente no es el contexto del ataque, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces, lo que, lo que hace o la causa o la consecuencia de la muerte del ayatolá es que literalmente, como dice ahí en el texto, le mete gasolina a lo demás, que es al estrecho de Hormuz, le mete gasolina al problema del Líbano y obviamente activa los ataques de los proxies.
cuáles son los proxies, que son conocidos como el eje de la resistencia, creado también por el gobierno iraní, eh, que son el grupo Hezbollah, que es directamente creado y financiado por Irán. Está un grupo también que ahorita está en proceso de desarme y que fue el causante de la masacre del 2023 en octubre acá en Israel, Hamas. Está otro grupo que es el que en este momento tiene una parte de Yemen, que es los yemenitas, y están otros grupos que son proxies, también hacen parte del eje de las resistencias, que son grupos chiitas iraquíes que gobiernan, parte de ellos gobiernan Irak en este momento. Entonces, esto fue lo que ha producido toda esa reacción en cadena de la muerte de este señor, de este ayatolá. Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿qué podemos entender? Que al entender que esta figura, como el ayatolá, cae, pues lo que hace es generar un gran caos en la región. También lo que hace es crear ese vacío de poder que yo les decía. Entonces, mi pregunta es, ¿de dónde surgieron los ayatolás? Para poder entender un poco el contexto de esto, de lo que está pasando. Los ayatolás. Entonces, estamos hablando, vamos a ir al año 1979. Hay que entender algo. Los ayatolás han existido. Sí, ellos han existido estamos hablando del 1500 aproximadamente, pero no la figura del ayatolá que hay en Irán a partir del año 1979. ¿Por qué? Porque el ayatolá es un clérigo, no un clérigo que es maestro en leyes del Islam. Es muy diferente a un imán, que lo vamos a ver. Entonces, en el año 79 se dio la revolución islámica. ¿Por qué razón? Porque antes había un gobierno, en el año 1951 había un gobierno democrático, ¿sí? El señor Mohammad Mossadegh, que él estuvo gobernando, su cargo era primer ministro, pero ¿cuál fue su pecado? Su pecado fue querer nacionalizar el petróleo. Ese fue su pecado. ¿A quién afectaba? No afectaba al pueblo de Irán, afectaba al gobierno británico, que en ese tiempo ellos tenían todavía toda la parte de la zona, tenían sus sitios en las cuales pues obviamente les afectaba directamente a ellos. Entonces, en el año 1953, por medio de la CIA y el MI6, la CIA es americana y el MI6 británico, se produjo un golpe de Estado, o le produjeron un golpe de Estado a este señor Muhammad, y lo que hizo fue poner al Shah. Al Shah era Mohammad Reza Pahlavi. Ese era el que fue puesto por Estados Unidos, y él pues creó un gobierno obviamente ya permítanme un segundo, voy a mover acá un segundo, un momento. Entonces, él lo que creó fue un gobierno monárquico en Irán, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con él? Obviamente trajo mucho cambio positivos para el país, pero él también usó la represión como método para mantenerse en el gobierno. Y ahí es donde les coloco, creó una policía que se llama SAVAK. Esa era una policía de inteligencia y seguridad nacional que se encargaba de reprimir cualquier tipo de manifestación o que fuera en contra de ellos. Que si en esta época en algunos gobiernos de Latinoamérica la hubieran conocido, estarían muy contentos. Pero bueno, no viene el caso. El punto es que esa policía secreta era su aparato de inteligencia y era la encargada de hacer la represión. Eso llegó a que el pueblo iraní empezara a cansarse y a llegar a un punto de que ya
no aguantaban entonces a este señor. Para retomar un poco, para poder entender, entonces, en el año 1951 y 53 estaba el primer ministro Mohamed Massajet, que él fue derrocado. ¿Por qué? Porque quiso nacionalizar el petróleo. ¿Por quién fue derrocado? Promovido por la CIA y el MI6 del Reino Unido, y le dio o le pasaron el poder al Shah de Irán, ¿sí? Entonces, el Shah de Irán, le reitero, trajo muy buenas ideas, pues, hubo progreso, trajo progreso, pero él también era, como era gobierno monárquico, quería mantenerse en el poder. Entonces, él lo que hizo es traer una policía secreta, el Sabaj, que lo que hacía era reprimir a todos los manifestantes, y sabemos pues a qué llevaba esa represión: a torturas, persecución, encarcelamiento y algunos desvividos, desafortunadamente. Entonces, eso llevó a que el país llegara un descontento de la gente, y en el año 1978 al 79 vino lo que se conoce como la Revolución Islámica. Entonces hubo un estallido social que causó que lo que son los ayatolas, un hombre que estaba en el exilio, fuera el que promoviera lo que hoy se conoce como la Revolución Islámica. Entonces, vamos a poder entender ¿qué es un ayatolá? Por eso les dejé este escrito para que podamos comprender realmente que un ayatolá eh, es lo que pasó en Irán, es una nueva conexión o una nueva presentación, y que los musulmanes entendieron que se podía gobernar por medio del Islam, que fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque un ayatollah es un clérigo que tiene muchos conocimientos, como les dije anteriormente, en lo que es todo lo que es jurisprudencia del Islam, ¿sí? ¿Cómo obtiene ese título? Con muchos estudios, muchísimo conocimiento de la ley del Islam. A diferencia de un imán es una persona que es el que dirige las oraciones y el que hace los cantos cada 5 horas. Son en lo que es el sitio donde ellos hacen sus oraciones, la mezquita, ¿sí? Entonces, el ayatollah es un jurista, es una autoridad, es un líder, es un líder supremo, una máxima autoridad político, religiosa y militar, que era lo que cambió de monarquía a teocracia. ¿Por qué? Porque gobiernan por medio de el Islam, una religión que tiene muchos adeptos en este momento en el mundo. Pero, ¿qué pasa? ¿Quién elige el ayatolá? Es una asamblea, son un consejo de 88 expertos. Como dato del día de hoy, como noticia, hoy, al parecer, en un edificio en una ciudad de Irán, había una reunión de los expertos. Por ahora, lo que es el gobierno iraní lo está desmintiendo, pero sí hubo un ataque directo. Según inteligencia militar, en ese lugar se estaba haciendo la reunión de los expertos o la asamblea, porque funcionan el mismo como un cónclave. Cuando se elige al papa, hacen papelitos y ponen en una urna para escoger quién es el ayatolá que va a quedar. Bueno, entonces, hoy Israel y Estados Unidos hicieron un ataque certero sobre ese lugar. Se dice que no estaban los 88 expertos, pero la gran mayoría estaban. El edificio quedó totalmente destruido, pero no tenemos por ahora ninguna confirmación de que haya sido o que hayan sido eliminados la gran mayoría o gran parte de estos expertos. Para ser un experto aprobado en el Consejo, tiene que ser aprobado por los guardianes de la revolución. Entonces, hay una cadena de mando, pero resulta que los guardianes de la revolución, que nombran a los miembros de la asamblea, los cuales a su vez escogen al ayatolá, estos guardianes de la revolución son nombrados por el líder supremo o el ayatolá. Entonces, hay
encapsulamiento del poder y no dejan que, obviamente, se, se escape por algún lado quién va a quedar en el poder. Entonces, esto es lo que en sí pasa o ha pasado con el ayatolá. Esta figura que ven acá es el que fue el líder de la revolución en el año 1979, Ruhollah Khomeini. Él fue el que tomó en ese momento y el que fusionó la teocracia, el Islam, para gobernar una nación. Entonces, él lo quiso fusionar en su cargo político, religioso y militar. Entonces, es completamente la fusión y digamos que, por así decirlo, el experimento que ocurrió con esta teocracia que, bueno, vemos cómo está terminando, ¿sí? Entonces, pasando a nuestro siguiente tema de hoy, vamos entendiendo entonces ahora quién es el ayatolá y cuál era su poder y el dominio que tenía. Ya lo he dicho en otros vivos, pero si ustedes ven los musulmanes y todos estos clérigos usan como un tipo de turbante, ¿sí? Algunos usan negro, otros usan blanco. Sobre todo los que usan turbante negro son, son descendientes de Mahoma. Entonces, para que entendamos un poco, los otros son clérigos musulmanes, pero todo aquel que use turbante negro es un descendiente directo de Mahoma, para que nos quede claro cuál era y la influencia y cuál era lo que, el vacío de poder que causa. Era un Te hago una descendiente de pregunta Mahoma. te Dime. hago una pregunta antes que pases al otro tema. Hablaste de la revolución islámica del 79 y Sí, según lo que estuve investigando estos días, Irán tenía muy buenas relaciones con Israel hasta ese punto, ¿cierto? sí, por eso les Ujú, decía, en el año 53 al 51 había un primer ministro. ujú. Después del 53 al 78 estaba el Shah, que incluso el Shah, su hijo, que es el que está ahorita, que está en Estados Unidos, ellos, como les dije anteriormente, trajo mucha prosperidad al país, trajo mucho apertura al Bienestar, país, bienestar. bienestar. Ujú, Sí, por un lado, pero para poder él mantenerse en el poder, tristemente usó la represión y usó su policía, que lo que hizo fue generar ese descontento en el pueblo y obviamente el mundo del Islam, los chiitas especialmente, que son los que gobiernan ahorita en Irán y en algunas partes de algunos países, fueron, aprovecharon ese rompimiento que había y sacaron y generaron lo que se conoce hoy como la Revolución Islámica. Y de ahí se generó por primera vez lo que les dije, esa conexión entre el Islam y un gobierno y la parte. Entonces, lo que hace el ayatolá es ser el que toma las decisiones, incluso él está por encima del presidente, ¿sí? mm, Entonces, el ayatolá tiene poder político, tiene poder religioso, porque es un clérigo que tiene mucho conocimiento en el Islam, tiene que estudiar por muchos años el Islam y aparte obviamente tiene su propia máquina de guerra, lo que se conoce como los guardianes de la revolución, los CGRI, ¿sí? Entonces, él tiene todo encapsulado y por eso les explicaba ahorita cuál es el, el hilo de poder y cómo todo se mantiene dentro de un círculo pequeño, por ujú. así decirlo. ¿Me, me vas a decir, me vas a preguntar algo más? No, 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 era que o sea, no siempre Irán era enemigo de Israel. Hubo un tiempo que estaban en No, buenos acuerdos. exacto.
Sí, lo que pasó en Irán fue una revolución de carácter independentista, fue una revolución nacionalista, fue una revolución socialista causada por el descontento. Antes Sí, de la revolución islámica, obviamente Israel e Irán tenían muy buenas relaciones, incluso tenían muy buenas relaciones con Estados Unidos, con otros países. Como les sí, dije, en el año 51, cuando fue derrocado el primer ministro, fue derrocado apoyado por la CIA y por el MI6, que fueron los que subieron al poder al Shah. Pero sí, como se dice en el adagio popular, el remedio resultó ser más malo que la enfermedad. ¿Por qué? Porque el Shah pues también quiso mantener su monarquía como diera lugar y pues también claro. reprimió al pueblo y eso generó el descontento que terminó en la revolución islámica. Entonces fusionaron tanto el poder del político como el poder de la religión en uno solo. Y ahí, como les decía inicialmente, los ayatolas no son invención de la revolución islámica. Los ayatolas vienen del 1501 aproximadamente, pero el ayatola como tal, como líder supremo y como alto clérigo, pues lo que hizo fue fusionar todo en uno y él encapsular el poder para él solo. Entonces eso lo que hizo fue que la base de su política fuera ideológica religiosa, ¿sí? Entonces ya se fue a un extremismo religioso y, y lo que hizo fue utilizar todo lo que la parte del Islam para aplicar la ley como tal, lo que se conoce en el Islam como la Sharia, todo, perdón, todo esto generó eh, este nuevo cambio en el país que sabemos que los cambios cuando al principio para muchos es aceptado y es lindo y es bueno porque trae muchas, pero obviamente después cuando estos se quieren perpetrar en el poder, porque hay que entender que el cargo del líder supremo es perpetuo, o sea, solo se termina cuando la persona muere, ¿sí? Mm, Y eso pues obviamente, y es lo que de pronto vemos ahorita y el vacío de poder que generó. ¿Por qué? Porque es un temor en sí también de la CIA, que esta persona ya senil, 86 años, 87, ya la persona que venga a ocupar su lugar va a ser una persona joven, va a ser una persona que con ansias de poder, va a ser una persona que ya viene educada en el extremismo, entonces puedes llegar a ser incluso peor que ah, este líder. Entonces, esto puede desencadenar y que lo que estamos viendo en una guerra más abierta y total. Les decía que por qué Irán atacó a países como Arabia Saudita, países como Qatar, países como en la zona de Bahrein, todo lo que es en el Golfo Pérsico, incluidos Irán y las bases que hay en Estados Unidos, de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Muchos dicen no, porque es que hay bases de Estados Unidos no, hay que entender que esto tiene 14 siglos de problema, que es cuando Mohamed murió, él dejó un vacío de poder también. ¿Por qué? No dejó claro quién iba a gobernar, ¿sí? Quién iba a seguir su... Entonces, habían dos facciones, ¿sí? Unos apelaban porque fueran el grupo que tenía él de tres líderes religiosos, digamos, los que tenían el máximo conocimiento en el Islam, y había otro grupo que apelaba porque fuera su descendiente, ¿sí? Entonces, estaban los sunitas, que es una facción más moderada del Islam, y estaban los chiitas, que es la facción más fuerte o más agresiva y más violenta y más extremista. Entonces, esta facción chiita es la que gobierna en Irán, en Irak, en Yemen. Es también los que hacen parte de Hezbollah, son chiitas. Los que gobiernan en Arabia Saudita, en esas zonas, son sunitas. Entonces, esa es la causa principal de que Irán atacara. Porque muchos dicen, pero si son árabes, están en Ramadán, ¿cómo los van a atacar? Entonces, eso tiene un trasfondo religioso.
¿sí? Es una disputa que ha habido por más de 1400 años, que de pronto hay momentos que se manejan y la llevan con mucha calma, pero esa disputa es real y está viva hoy día. Entonces, esa es una de las causas por las que ha pasado y lo que ha pasado estos días, los ataques que han incluso sido más agresivos y más potentes que aquí a Israel, porque ustedes han visto en noticias, han bombardeado el hotel ese que parece una vela, el Burj Khalifa, en Dubái, han atacado hoteles, han atacado no solamente bases, entonces si fuera solamente militar estaríamos hablando de solo bases, pero han atacado hoteles, han atacado lugares de residencia indiscriminadamente. Entonces, no es cuestión de que los estadounidenses estén ayudando ahí. Tiene un trasfondo religioso también, ¿sí? Ese es el punto. Y ese es otro de los, me gustaría de pronto que ya lo he aclarado, pero para que tengamos un poquito más de luz, ¿por qué razón los musulmanes reclaman esta tierra y especialmente Jerusalén? Que lo dije en el vivo pasado, para ellos, porque según el Islam, cuando tú conquistas una tierra, te pertenece eternamente. Entonces ellos dicen que en el año, cuando Mohamed conquistó y estas tierras y después vinieron después de los cruzados que volvieron a los musulmanes a conquistar la zona de Israel y les pertenece. Obviamente sabemos que también tiene un trasfondo religioso independientemente de que sea tierra y de que se hayan inventado los famosos que conocemos como palestinos, que supuestamente no tienen tierra, pero bueno, eso es otro tema que es bueno tratarlo con más amplitud y por más claridad, que sería bueno hacerlo, que es aclarar de dónde vienen los palestinos, cuál es la diferencia con los palestinos y los filistín de la Biblia, del Antiguo Testamento y de los cuales David mató a uno de ellos, que no tienen ninguna conexión ni religiosa ni ninguna conexión de familia, ¿sí? Con los palestinos de esta era moderna. Bueno, entonces, para pasar al siguiente tema, obviamente por la caída del ayatolá, lo que hizo fue, este tema, lo que hizo fue ir creciendo el problema, que es el estrecho de Hormuz. Bueno, el estrecho de Hormuz es un sitio que se encuentra, lo pueden ver en la gráfica, en la parte superior izquierda. eh, mi pantalla no me da opción para marcar, pero bueno, en la parte superior izquierda hay un sitio muy pequeñito que se conoce como Israel, que es casi en la puntita de arriba hay una cosita azul, sería el mar Mediterráneo, y lo que demarcado ahí chiquitito es Israel. El Golfo Pérsico está, y que es un paso de unos 30 kilómetros de ancho entre Omán y lo que es Irán, es el estrecho de Hormuz. Por ahí, yo les decía que pasa aproximadamente el 20% del petróleo del mundo. Entonces, estamos hablando de una cantidad bastante significativa y que si, según los analistas, si Irán completamente cierra el estrecho de Hormuz, sea por ataque militar o por poner minas en el lugar, dicen los analistas que automáticamente de un día para otro subiría el precio del barril de 20 a 30 dólares. Ya está subiendo el barril. Entonces, esto lo que llevaría es realmente, y si este petróleo llega a un punto de 120 dólares, automáticamente el mundo entraría en recesión. Eso es algo muy real que va a pasar si llega a ocurrir esto que de pronto Irán va a hacer. Entonces, el estrecho de Hormuz se encuentra al sur de Irán y está entre Irán y la península de Musadam, en Omán. Entonces es una conexión muy chica, muy, y muy por su nombre,
es muy estrecha que igual se pueden ver de un lado a otro casi que las montañas. ¿Por qué importa todo esto? Vuelvo y les reitero, porque es un paso obligatorio. Allí es un paso, por ahí sale el petróleo de Qatar, el gas licuado de Qatar, que precisamente por uno de los ataques que hizo Irán a Qatar, le destruyó o le dañó una de sus plantas de producción de gas licuado que sale para el mundo, que es nota interesante a pie de página, es que esa es una de las causas que Qatar sea un país tan rico por la formación y la creación del sistema para crear gas licuado, que no existía en el mundo y que fue invención de los cataríes. Bueno, sale el petróleo, todo el petróleo de Arabia Saudita y sale el petróleo de los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, y obviamente sale el petróleo de Irán y el petróleo que produce Irak. Entonces, y Kuwait. Entonces, estamos hablando de que es un sitio neurálgico para el transporte de petróleo del mundo. ¿Sí? Otro punto es que si hay tensión allí, obviamente, ¿qué va a pasar? Va a haber subida de lo que es todos los riesgos de los seguros, de la gasolina. Si llega a haber falta de petróleo, va a subir la gasolina, el precio de la gasolina. Podemos decir que para México sería algo bueno porque para ellos va a subir los ingresos. De pronto para Venezuela, que está quebrado, sería un buen momento, pero a nivel global, los costos por la falta de gasolina, por la falta de petróleo, pues obviamente se dispararía en el barril de petróleo y eso pues obviamente traería un daño catastrófico para las finanzas a nivel global. Entonces, ¿eso qué pasa? Sobre precios de energía, sobre precios del comercio global, sobre precios de alimentos y de todo. En pocas palabras, este lugar es un cuello de botella para el planeta. Eso es lo que es el Golfo Pérsico. Entonces, y como punto último, pues les quiero hablar acerca de lo que pasó, y lo dije al principio, acerca de lo que pasó con Hezbollah, que es uno de los proxies o uno de los brazos armados de Irán, que a causa de, volvemos al primer punto, de la muerte del ayatolá, era obvio que sus proxies se activaran. Por ahora, gracias a Dios, Yemen no ha enviado ningún misil ni ningún dron hacia Israel. Pero ayer a la tarde, noche, a pesar de que Israel, después de la guerra, incluso ha estado, porque hay un acuerdo en la cual Hezbollah se comprometía a no hacer más, eh, hay una frontera en el Líbano que Hezbollah tiene que estar a la parte norte del río Laquis. Entonces, si él está a la parte sur, no hay ninguna autorización y hubo un acuerdo en la cual él tenía que estar a la parte norte, pero ellos quieren mantener su dominio y su poder, en la cual el ejército del Líbano no puede, no tiene la capacidad ni operativa y tampoco tiene tal vez las ganas políticas, entonces ha dejado que el, obviamente que el gobierno y todo lo que, permítame un segundito, me pongo en la cámara, ok, ok, ha dejado que obviamente Hezbollah coja poder en la zona y Israel ha continuado sistemáticamente haciendo estos ataques. Pero el día de anoche volvieron ellos a hacer, lanzar misiles a las zonas norte del país, provocando un desplazamiento y Israel automáticamente, el acuerdo era que ellos no podían violar el cese al fuego y sí, tristemente lo violaron y automáticamente Israel dio la orden de contraatacar. Ha habido fuego cruzado, han habido misiles desde la zona. Gracias a Dios, acá en la zona de Israel no han habido bajas, ha habido un desplazamiento de por ahora aproximadamente 5.000 personas o un poco más en la zona del norte. Todas las provincias del norte
estamos hablando alrededor del límite de unos 10 kilómetros. Se está pidiendo que se salgan de la zona. Eso obviamente genera un desplazamiento y una reubicación. Algunos son reubicados en hoteles, algo otros pues obviamente van a vivir con sus familiares, pero es un golpe también bastante duro para la economía del país, para las finanzas, para todo lo que es el aparato. En esta zona hay muchas zonas agrícolas y obviamente esto va a traer también consecuencias para la alimentación, no solo local, sino porque sabemos que Israel es un país exportador. Entonces, ha causado también eso. Entonces, por ahora esperamos que sea solo y que no escale a mayor. Todos los tres sucesos, la muerte del Ayatolá, el cierre del estrecho de Hormuz y ahorita la activación de Hezbollah, obviamente hoy con lo que pasó en Irán, donde Israel continuó atacando junto con Estados Unidos, también desencadenó en muy posible la muerte de algunos o bastantes de los líderes encargados de la asamblea, encargados de elegir el nuevo ayatolá. Entonces, por ahora hay un completo silencio. Confiamos en Dios que se termine pronto. El gobierno de Israel, en cabeza del ministro Netanyahu, dijo, esto no es una campaña ilimitada, esto es una campaña que tiene unos objetivos. ¿Sí? El primer ministro, el ministro de Defensa también dijo lo mismo, pero que no iban a permitir que estos grupos volvieran a tomarse o a intentar atacar Israel. Por ahora, pues es lo que les puedo compartir el día de hoy. Me gustaría después lo que en el próximo vivo hacer la conexión del entorno bíblico. Espero que les haya quedado claro lo que hablé hoy. Si tienen alguna duda, pues no duden en compartirlo en el chat, o si no lo respondemos hoy, lo responderemos en otra ocasión, en la próximo vivo. Pero quería aclarar esto para que tuviéramos un poco más de luz acerca de quién es el ayatolá, por qué existe la República Islámica, por qué atacaron ellos a los otros árabes, siendo ellos árabes, y por qué la activación de estos proxies, que esto puede desencadenar en en un conflicto global. ¿Por qué razón? Resulta que Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, en el Golfo Pérsico hay una base francesa, ¿sí? Resulta que Arabia Saudita fue atacada, pero ellos tienen, Francia con Arabia Saudita tienen un acuerdo militar, ¿sí? Entonces, si Arabia Saudita clama por ese acuerdo, que se cumpla ese acuerdo, automáticamente Francia tiene que entrar en el conflicto, ¿sí? Y sabemos que Francia hace parte de la OTAN. Entonces, vemos cómo va escalando, va escalando. Hace 2 días, el día domingo, el primer ministro de Inglaterra y el presidente de Francia dijeron que estaban dispuestos a apoyar militarmente en el conflicto. Entonces, estamos hablando, no sé si recuerdan que algunos que si estuvieran aquí en el vivo pasado, si no, los invito a que vayan y vean el vivo pasado que yo les hablaba acerca de lo que de dónde iba a venir el anticristo, ¿sí? Ujú. Que venía de Europa. Entonces vemos que van sumándose, se les van poniendo la cereza al pastel, como dicen por ahí. Exacto. Entonces, ahora vamos viendo un poco más de claridad el conflicto y entender de pronto por qué Irán atacó a otro país árabe. Espero que les haya quedado claro esa parte también. Bien. Sí, muchísimas gracias, Sol, porque eh, cuando comienzan cuando comienzan estos conflictos así, mucha gente toma partido sin conocer el origen, las causas
el entorno, el contexto de lo que está sucediendo. Entonces, es muy importante que estemos informados con la verdad. Y qué mejor que saberlo con personas que realmente, como tú, Sol, que conoces el trasfondo de todas estas cosas y puedes compartirlo con nosotros. Imagínate que si todavía le pusiéramos a todo esto el trasfondo bíblico que tiene, no nos iríamos más hoy. Pero Sí, sí, por eso aclaraste de entrada que iba a ser solo sin el trasfondo bíblico, ¿no es cierto? Así que bueno, sí, pero por eso les digo ahorita al sí, final, que podamos entender si Francia, Reino Unido van a entrar a la confrontación. También tenemos que tener claro que China e Irán tienen un acuerdo militar, aparte de que el gran parte del petróleo iraní va para China. mm, Entonces vemos que es otro, por eso ha estado la presión, solamente obviamente lo vemos en televisión y todo, porque es la parte diplomática, que no están de acuerdo, que está mal, que esto, lo que hizo Israel y Estados Unidos fue una flagrante violación a los derechos internacionales, a la soberanía de un país. Es el discurso que conocemos, pero sí, sí, vemos que China, si Irán también clama por esos acuerdos, puede entrar en la confrontación, al igual que Rusia. Sabemos que en el año del año pasado a este año, eh, Irán recibió los nuevos sistemas de misiles S-400 rusos, recibió de lo que es de China, recibió sistemas de radares, pero al parecer vemos que ninguno funcionó porque en 24 horas la aviación israelí, y fue dicho por el mismo ministro de Defensa, en 24 horas Israel ya tenía dominio completo sobre los aires de Irán. mm, wow, 24 horas estamos hablando, nada más, sí, para una nación. Segundo, en noticias hay que 3 aviones americanos fueron derribados. Sí, es cierto, fueron derribados, pero fueron derribados por fuego amigo, lo que se conoce fuego amigo en guerra. Sistemas de defensa de Bahrein, de lo que fue Emiratos Árabes Unidos, derribaron esos aviones. No fue misiles e interceptores lanzados desde Irán. Fue fuego amigo que el mismo país lo reconoció y que Estados Unidos lo reconoció. Lo conocemos nosotros ahorita. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Bueno, sabemos que en la guerra nadie pierde, solo pierde el enemigo. Entonces, por ahora es lo que podemos decir y lo que ha salido a la luz. ¿Por qué? Porque los aviones fueron derribados directamente en los países, no sobre Irán, porque fueron derribados uno fue derribado en Bahrein y otros dos creo que fue en Emiratos Árabes Unidos, pero fueron derribados por fuego amigo, no por ujú, misiles interceptores, ¿sí? Otro dato interesante es que el comienzo de la guerra ayer, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, hizo un comentario en X en la cual decía, le damos gracias a Hezbollah porque ha permitido que las fuerzas de defensa de Israel prueben con éxito su sistema de láser, de defensa aéreo láser. Y es mm, cierto, es la primera vez en el mundo que un país usa un sistema de defensa sumado al sistema multicapas que tiene Israel de defensa, que se llama cúpula de hierro. ¿Sí? Ese sistema, Iron Dome en inglés, ese sistema ahora entró en funcionamiento y es un laser beam, creo que se llama. Es un sistema que se usa para derribar con láser drones y misiles. Ayer mm, precisamente fueron derribados 3 drones con ese sistema de láser. Entonces, ya fue demostrado que funciona. Entonces es un sistema más que se suma al multicapa que tiene Israel de defensa de cúpula de hierro. Es lo que les quería ujú, comentar también. bien. Bueno, así como dijiste, Sol, entonces los que tienen preguntas,
dudas, dudas acerca de temas de lo que se habló hoy, de lo que se habló en el vivo pasado, del día, cuando estuvimos el día sábado, ¿cierto? Sí, el sábado. Sí, Ujú, sí, sí, sí. no, el Entonces, domingo, creo, o el sábado de no, la noche, no recuerdo. el sábado por la Hacia noche, el sí. sábado de la noche. Sí, 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 sí. porque vimos que el Entonces, domingo, pero no. sí. Entonces, está en mi muro de Facebook, está en los canales de Israel Direct 360, de Esther Project Israel también. Así que usted puede volver a ver ese programa del día sábado. Y ahora nos vamos a preparar para dentro de un par de días, ¿no es cierto? También ustedes necesitan el descanso porque es no solamente el cansancio físico de las alarmas, ¿no es cierto? Sino el estrés emocional que produce eso, me imagino. No quiero ni pensarlo. Sí, Sí. Ujú. Sí. sí, Así que es bueno. algo que produce un poco de tensión, ¿sí? A pesar de Ujú. que uno esté en el refugio, pero tristemente hace 2 días, el domingo, cayó en una ciudad que se llama Beit Shemesh Mm. y estaban en el refugio y 9 personas murieron, cayó. Y el día sábado a la tarde, en Tel Aviv, que también cayó, dañó varios edificios. Una mujer filipina de 32 años que era cuidadora estaba en su refugio y también tristemente falleció por el impacto. Entonces, la única protección segura es la de Dios, como este Exacto. sistema es un 95% seguro, pero como todo sistema también Sí, tiene sus fallas, ¿no? Y obviamente sí, ante una lluvia de misiles, eh, no va a reaccionar con la misma o no va a poder derribarlos a todos, es obvio, porque es lo que claro. implementan estos grupos. Envían lluvia porque saben que pueden saturar el sistema. Y cuando saturan Sí, el sistema, pues va a haber un momento de que queda un hueco claro. en la cúpula y los misiles van a Sí, poder sí, entrar con facilidad. Y es lo que ha claro. pasado. Y el tema es que por más que uno esté en el refugio y por más que uno tenga la confianza plena en el Señor y con todas las promesas y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, uno es humano. Claro, Ujú. obvio. Así que bueno, Sí, sí, eso es así, es así. Tristemente. Sí, es nuestra sí, realidad, ¿no? Somos humanos, ujú, nos da miedo. El que sí, no tenga miedo, diga que no tenga miedo, es un mentiroso. Nos da miedo, sí, es normal, es nuestra naturaleza. exacto, El Señor nos diseñó para desear la vida, es más, nuestra alma fue diseñada para ser eterna. sí, Entonces, como tal, de nuestro querer está siempre el vivir, el estar en la vida. exacto, sí, sí, exacto. Pero bueno, Bueno. tenemos la promesa del Señor. Amén. Entonces, atentos al próximo vivo que hagamos. Puede ser mañana, pasado, el día siguiente, cuando las condiciones se den y Sol y Mar se puedan estar con nosotros, entonces lo vamos a estar preparando. Dejen las preguntas, las consultas, las oraciones son absolutamente necesarias. Eso creo que está de más decirlo, pero hay que decirlo. Las oraciones son muy, pero muy, pero muy necesarias. Así que les animamos a estar orando no solo por Solimarse, sino por todo el pueblo de Israel, los que creen en Yeshua, los que no creen todavía en Yeshua, los que están aferrándose al Señor, los que se aferran a sus propias fuerzas, todos necesitan de Dios. Así que vamos a seguir orando, intercediendo. La Biblia misma nos enseña a orar por la paz, ¿no? Aunque sabemos que las guerras, los rumores de guerra van a ir en aumento, van a ir creciendo, pero así todo, Dios nos manda a orar por la paz. Así que oramos y seguimos
doblando rodillas por toda esta situación que se está viviendo. Hay muchas situaciones alrededor del mundo, pero esto siempre va a estar llamando nuestra atención porque, como dije al comienzo, Israel es el reloj profético de parte de Dios y todo lo que suceda allí o en sus alrededores nos va a ir indicando, nos va a dar dando las pautas de que lo que está establecido en su palabra se cumplió, se cumple y se va a cumplir. Ya sean las guerras, Amén. las profecías, las cosas malas, las cosas buenas también. Así que ahí estamos atentos y siempre, siempre, siempre confiando en el Señor. Nos despedimos entonces, Sol. Sí, bueno, yo solo quiero decirles dos cosas, hacerles dos invitaciones. Una, que nos va a servir para el próximo vivo, que lean el capítulo 8 de Daniel, Ujú, lean, que le pidan al Señor discernimiento, entendimiento, que de pronto vayan y un poquito más y comparen o analicen con lo que está pasando en este momento en el mundo, por un lado. Y segundo, les quiero leer de lo que hablábamos ahorita, el Salmo 122, 6 al 9, donde dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz, o sea el shalom dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, el shalom, la paz sea contigo. Por amor a la casa del Eterno, nuestro Dios, buscaré tu bien. Es ujú. algo que es un mandato del Señor, el orar por Sí, lo que hablábamos, la tierra hermosa, ¿sí? La tierra sí. deseada, por la tierra que fluye leche y miel. Entonces, es pedir y por algo más importante y que yo también se los he dicho en varias oportunidades, es que este sitio, aquí va a venir el Señor Jesús y va a poner su pie y va a estar aquí Ujú, gobernando las naciones. Entonces, por algo es que David, desde esos tiempos, ya pedía por la paz de Jerusalén, porque cuando esté sí, el Shalom, la paz acá en Jerusalén, va a haber paz en el mundo. sí. Hay un pasaje que a mí me fascina, me fascina y yo digo, ¿dónde sería el lugar más seguro para estar? Y la Biblia lo dice, la Biblia lo dice. Dice Deuteronomios 11, capítulo 11, verso 12. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin, a pesar de las guerras. El ojo del Ujú. Señor está sobre la tierra de Israel. Así que los bendecimos allí a Marcia y Sol en Israel y a todos los que están allí y nos despedimos entonces con este compromiso de seguir orando y de seguir intercediendo. Gracias Sol, abrazo Marce, que está por ahí también y nos volvemos a encontrar prontito. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Esther, por tu ayuda, por tu apoyo, por acompañarme. Y bueno, gracias a las personas que también estuvieron acompañándonos y esperamos que haya sido de bendición este momento. Vuelvo y reitero que si tienen preguntas, déjenlas en los chats, en Facebook o en YouTube y vamos a ir mirando y si es algo de bastante análisis, pues también lo podemos sacar a flote en alguno de los videos. Exacto. Bueno, Ujú. muchísimas gracias, Shalom, bendiciones y shalom desde acá de Jerusalén. shalom desde Buenos Aires.